pues ha llegado el buen tiempo después de ayer, de ese día desapacible, sobre todo en las primeras horas de la mañana, porque fue clareando a lo largo del día. Anoche llovió en algunas zonas de Lanzarote, pero muy poco. Y lo cierto es que lo que más ha llovido es arena, porque realmente tenemos que ver la mayor parte de los coches cómo están de sucio, precisamente porque el agua, la lluvia de estos días ha coincidido con calima. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de Internet. En la segunda parte vamos a tener en este caso a un hombre que ha trabajado mucho para evitar que en la isla de Lanzarote y en Canarias en general la gente se ahogue en nuestras costas, en nuestras piscinas. Es el presidente de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, Sebastián Quintana, con el que hablaremos, insisto, en la segunda parte de Café de Periodista. Don Pedro Martín. Uy, casi me dice Pedro Sánchez. ¿Cómo? Pedro Sánchez. Iba a decirme Pedro Sánchez, sí. Sin ofender, que yo a ti no te intento ofender casi nunca. A lo mejor te ofendo. Aquí también hay un Pedro Sánchez también que trabaja en la Cruz Roja. Bueno, está. Lo que pasa es que ya no está en la Cruz Roja. Ya no está en la Cruz Roja. Vamos a saludar también a Usoa Ibarra. ¿Qué tal, Usoa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Usoa, como ya a Pedro le pregunté sobre la crisis del PP, pero para empezar y para después no continuar con este tema, bueno, ayer parece que se resolvió ya, parece que ya se ha resuelto la crisis en el sentido de que el señor Pablo Casado ha decidido no presentarse, se ha convocado el Congreso para principios de abril y el señor Pablo Casado, actual presidente, no se va a presentar, se comprometió con los varones populares a no presentarse. Una salida pactada, sin duda, se resistió hasta el final, de hecho él quería seguir de presidente hasta el Congreso, no se sabe con qué intenciones. Los varones una y otra vez le decían: Pablo, mira la realidad, no puedes continuar, no puedes ser tú ya la solución, tú eres ya parte del problema. En definitiva, ¿cómo lo has visto tú todo, Usoa? Bueno, yo seguí en directo ese momento en el que él decide abandonar el Congreso de los Diputados y desde luego que se simboliza pues prácticamente la absoluta soledad, ¿no?, en la que el presidente del Partido Popular estaba desarrollando estas últimas horas frente a un partido completamente dividido. Además, creo que solo contaba con 3 apoyos oficiales. Y eso ya denota, bueno, pues que... ¿Crees de su propio equipo? Claro, obviamente. No, me refiero que de su propio equipo le habían dejado todo y solo quedaron 2. Sí, bueno, pero que me refiero a personas de máxima confianza y digamos que, bueno, pues prácticamente yo creo que con relaciones más personales, ¿no?, incluso que profesionales. De cualquier forma, insisto en que esa ovación, ese aplauso, incluso de los que no estaban de acuerdo con la maniobra, la estrategia que urdieron teóricamente tanto el señor García Egea como el señor Casado, o con el conocimiento de este último al menos, pues era una despedida, es decir, era, bueno, pues tener una especie de gesto con alguien pues que fue elegido de esa manera, también tengo que decir, porque aquí Soraya Sáez de Santamaría, que yo sepa, la primera vuelta la ganó, la segunda ante la militancia también, pero luego fueron los varones, como siempre, en el piso de arriba de los partidos, que es cuando se deciden las estrategias, los que inclinaron la balanza a favor de Casado, ¿no? Desde entonces, fíjate, si ha llovido, pues la memoria puede ser frágil, pero ahí, no la venganza. Para muchos, ahí es donde inicia realmente la crisis del Partido Popular, con esas primarias, donde realmente las 2 personas que eran las más capacitadas en aquellos momentos y tenían el mayor respaldo de la militancia, como era María Dolores de Cospedal y Soraya Sáez de Santamaría, pues finalmente, por lo que dice Usoa, al no ganar Cospedal, que era la apuesta de algunos de los varones contrarios a Rajoy, pues finalmente salió el amigo Casado. Casado que, insisto, es decir, yo creo que ahora mismo es un hombre que la mejor ayuda que puede hacer a su propio partido es irse con dignidad y mucha gente coincide, sobre todo en la parte de la izquierda, en que debe mantenerse, incluso luchar en el Congreso, ¿no? Quieren que hagan como la especie de manual de resistencia que hizo Pedro Sánchez, ¿no? Cuando precisamente esos medios de comunicación, sobre todo radiofónicos, que yo suelo escuchar, pues realmente ponían a Pablo Casado como uno de los peores líderes que había tenido la derecha española. Y ahora
precisamente, como lo ven muerto, tratan de resucitarlo, ¿no? Es una cosa curiosa lo que hace la izquierda a veces, hombre, ¿no? evidentemente es legítimo mantener las estrategias políticas por parte de los diferentes adversarios, a pesar de que Pedro Sánchez se le está acusando en algunos ámbitos de haberse equivocado dándole un poquito de aire y anunciando de que no va a convocar un congreso por muy mal que esté el principal partido de la oposición. Elecciones. Pero yo creo que lo que sí ha quedado en evidencia es que la estrategia que ha seguido Pablo Casado, digo, a partir de ayer, cuando consigue mantenerse hasta ese congreso del 2 y 3 de abril, desde ayer a hoy, y a colación de unas declaraciones que tenía que hacer, se entiende, el principal responsable de la oposición con respecto a la crisis en Ucrania, esta guerra que ha estallado en el día de ayer entre Rusia y Ucrania, y teniendo previsto ese pronunciamiento, pues él lo ha suspendido. Es que evidentemente suspende la declaración porque es que yo creo que no se vea ni con fuerza ni legitimado para tomar la palabra como representante del Partido Popular. Por eso es que la interinidad que tiene es que va a hacer que el Partido Popular esté prácticamente cojo de aquí a que se celebre ese congreso. Claro, orgánicamente se había quedado huérfano, incluso con la dimisión del señor Almeida, ¿no? Que también es un pilar ahora mismo fundamental del futuro del Partido Popular, por lo que parece. Y por cierto, Aznar, que también fue como simbólico el hecho de que al menos El Mundo, en su portada, pues creo que 24 horas antes del estallido de esta crisis, ya anunciaba que incluso el propio expresidente del gobierno había intentado mediar entre Ayuso y Casado sin éxito, y él había inclinado ya la balanza a favor de Ayuso. Entonces eso también fue determinante. Aquí no se trata solo de uno contra uno. Hay muchísima más enjundia, ¿no? Detrás. Sobre todo yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta, los que no eran fieles, se dieron cuenta que Casado precisamente era un hombre que tenía poco liderazgo dentro del partido, pero sobre todo, más que dentro del partido, en la ciudadanía. Iba perdiendo votos, porque es que Casado iba perdiendo votos por la derecha, en favor de Vox, y este era el peligro que tenía el Partido Popular. Y de hecho se demostró en las últimas elecciones de Castilla y León. ¿Eso ha sido determinante para perder el liderazgo? No. La falta de estrategia y el no haberse sabido atraer a mí me parece increíble. Digo que antes de esta crisis ya había que hay personas en que cuestionaban, y sobre todo me refiero a las fuerzas vivas. ¿Qué son las fuerzas vivas? Pues los bancos, la gente que apuesta porque en España haya un gobierno liberal, de derecha, en fin, que quite sobre todo ese gobierno de Pedro Sánchez, pero no tanto por Pedro Sánchez, sino por los que le acompaña a Pedro Sánchez. Pero bueno, en cualquier caso, para que todo el mundo, los que no lo saben, que todo el mundo ya me imagino que lo habrá, ayer duró más de 8 horas esa reunión de Casado con los varones, 17 varones que se reunieron en la sede de Génova del Partido Popular en Madrid. Estuvieron más de 4 horas y media, y si está más de 4 horas y media es que evidentemente pues hubo problemas, ¿no? Y si llegan a estar 4 horas y cuarto. Yo te repregunto, ¿tú no te sorprenderías ante un aparato, en teoría, dirigido por alguien que tú dirás que se estaba notando en la militancia la pérdida, en este caso, de poder, ¿no?, del Partido Popular, porque siempre se les había anticipado una hegemonía, incluso un sorpaso, ¿no?, a Vox, pero que en las últimas elecciones se ha visto que no, con el tema de Castilla y León, que también ha sido pues otra otita malaya, ¿no?, que ha ido desgastando la figura de Pablo Casado. Pero ¿tú consideras que un líder de estas características pueda medir tan mal sus fuerzas? ¿O hay muchos que estaban de tapadillo y se trata de una maniobra en la que se ve claramente que hay dos fuerzas que friccionan y que inicialmente se pensó que estaban haciéndose el juego, ¿no? Es decir, para poder estar en el centro y en la extrema derecha? Yo creo que los fieles siguieron siendo fieles hasta que pudieron. Cuando ya ven que el barco se hunde y con ello aquí no había que salvar al capitán, lo que había que salvar era al barco, ¿no? Y eso ya se dieron cuenta que era así, porque veía que todo el partido lo tenía en contra, a todos los varones. No puede haber un líder que tenga a todos los varones, a los principales activos electorales lo tenga en contra. Pero y por lo tanto, que ha ido perdiendo apoyo, que yo creo que hace 3 meses las encuestas le damos como primera fuerza política. Hace 3 o 4 meses. Es que el que empezaba a maquinar y a intentar, en vez de saber ganar, como decíamos todos aquí,
intentar atraerse, para llegar a, igual que no es lo mismo morirse de COVID, que con COVID, lo mismo, para conseguir ser presidente del gobierno, tenías que tener a Ayuso, ¿no? Eso era algo lógico después de verlo. Y él no supo hacerlo. Y en estos 4 meses, en vez de estar intentando conseguir que Ayuso lo empujara hacia la Moncloa, lo que estaba era maquinando. Pues por eso. Para eliminarla. Lo malo es que la solución que ayer acordó, digo, en esa reunión en Génova, los 17 varones del Partido Popular con Casado, es aquello que se dice de lo que es lo peor de una crisis, ¿no? Que es cuando lo viejo no termina de irse y lo nuevo no termina por llegar. Y aquí estamos en esta situación ahora mismo, el Partido Popular, digo, porque todavía sigue el señor Casado en la presidencia del Partido Popular. En fin, vamos a ver cómo termina este asunto. Las repercusiones en Canarias, en cualquier caso, van a ser pocas. El PP no gobierna en Canarias, por lo tanto, un varón nuevo el que ahora lidera el Partido Popular. Yo lo de varón, los varones son los que gobiernan la comunidad y también gobiernan el partido. Tienen poder. Los demás son líderes autonómicos. Bueno. Por cierto, que me llama la atención que 2 de los feudos del Partido Popular, como puede ser Ceuta y Melilla, en principio no se ha hablado de ellos, no sé si estaban representados o no, pero antes tenían muchos besos, ¿no? Bueno, por cierto, el COVID en Lanzarote, pues estamos la verdad que bastante bien. Hoy los datos de hospitalización es que solo hay ahora mismo una persona con COVID tratándose de su enfermedad en el hospital Molina Orosa. Es verdad que ayer hubo un pequeño repunte de casos de contagio, pero ya te lo dicen los médicos o de récord que eso ya no es lo importante o no es tan importante. Lo importante es sobre todo que la gente que cojan el COVID no tengan que ir a la sanidad pública. Sí, por cierto, siguen llamando aquellos que rezagados con respecto a la tercera dosis de recuerdo o de refuerzo, y por lo tanto continúa la rueda de la vacunación. Otra cosa es que haya muchas personas que hayan decidido tomarse un tiempito y ver cómo va comportándose la globalidad de las cifras antes de decidir pues un nuevo pinchazo. Sí tengo que decir... Hay un 50%. Que es verdad con terceras dosis. Que va a ser determinante esta semana hasta el domingo. Y va a ser determinante y la empezaremos a contar a partir de los próximos 15 días y veremos esa curva supuestamente otra vez ascendente porque estamos en los carnavales, con fiestas además. Carnaval porteño, creo que en la Marina de Lanzarote. Pero se va a partir de pero que todos los municipios, ¿te acuerdas antes que parecía que solo Arrecife estaba dispuesto a Arrecife va a ser una de las últimas donde realizar su festividad de las carnestolendas? Del 9 al 13, ¿no es? Sí, del 9 al 17, este sábado hay un carnaval porteño en Marina Lanzarote. No sé si es de carácter privado. No, eso es de carácter privado, eso no tiene que ver nada con... Pero no importa, no deja de ser una llamada al encuentro. Y lo mismo con otra fiesta de carácter musical que va a haber en otra zona en la que también va a moverse mucha gente. Se puede celebrar siempre que se cumpla con los protocolos, se puede celebrar. Yo no digo que no, pero te estoy diciendo que veremos ahora la incidencia que puede haber entre causa y efecto, o no, porque a lo mejor estamos en un periodo en el que efectivamente el virus ha perdido ya máxima potencia, ¿no? Si se va a celebrar es que está autorizado por salud pública. Eso es lo que hay que cumplir con la normativa, pero en cualquier caso, hablando del carnaval, el de Arrecife... ¿Me dejas decir algo de sanidad antes que se me olvide que te lo comenté antes? Nada más que de parte de una vecina de la villa de Teguise que tuvo que acudir a los servicios, primero los servicios sanitarios de Teguise, luego a urgencia, el trato en el hospital, etcétera, etcétera. Y desde aquí darle la felicitación por parte de ella pues a esos servicios porque han sido todos excelentes. Así que nada. Está muy contenta con la sanidad pública. Está muy contenta con el trato que recibió desde el primer momento hasta el último. Sabe que en muchas ocasiones, muchas veces nos quejamos pues de la atención primaria. Nosotros, en cambio, seguimos en lista de espera, don Pedro, para que nos atienda alguien del Servicio Canario de Salud, representante del Servicio Canario de Salud, del Hospital Molina Orosa o en cualquier caso de los que lleven el tema de la vacunación. Estamos hablando con prensa lo está intentando, pero la verdad es que no consigue pero que para nadie... que den la cara, ¿te refieres? Para que precisamente explique a la población pues cosas de ahora cómo está el tema de la vacunación, porque se ha cambiado la logística, y la logística se ha cambiado, el tema de la tercera vacunación, en fin, para que nos den información que nos están pidiendo muchas personas y que ellos pues están muy liados. ¿Muy liados ahora?
Ahora, pues si estamos hablando de que la pandemia ya está casi dando sus últimos... Hombre, mira, en Canarias, aquí pues hay unos están datos. en videoconferencias, en reuniones, por lo visto es que están, que no pueden, no tienen 10 minutos, que es lo que les exigimos nosotros. Hombre, lo que no quieren es dar explicaciones seguramente, digo yo, porque No, ahora pero tiene que haber menos saturación a la hora de trabajar que antes, hasta ahora por siempre, lógica. Hasta ahora siempre nos lo han dado, pero ahora deben estar reestructurando todo el servicio, en fin, deben estar trabajando mucho y no tiene nadie 5 minutos para poder atender al público y que llegue esa información a 20.000 personas y se corra a otras 20.000, que es lo que normalmente hacen los medios de comunicación. Bueno, yo estoy de acuerdo y insisto en tu matiz, ¿no? O en tu llamada de atención, porque es verdad que es necesario seguir con esa mecha encendida, porque el COVID no se ha ido y lo sabemos porque aunque las cifras sean positivas, fíjate, en todo el archipiélago ha habido una rebaja del 35% en hospitalizados, si hacemos como una especie de comparativa en la variación semanal. Y esto es muy positivo a nivel de todas las islas. Gran Canaria, por cierto, la peor en comportarse de nuevo, que sigue en nivel 4, ¿no? Tengo entendido. Sí, la única que bajó fue Tenerife, es el 3. Sí, pero quería comentar con respecto a romper una lanza en favor de la gerencia del Hospital José Molina Orosa, que creo que por ahí no van tus críticas, sino más bien por los dirigentes de salud pública. Sobre todo el tema de vacunación, ¿no? Vale. Que es lo que queremos para precisamente dar información al pueblo, pero bueno. Pero que parte de la prioridad ahora del gerente del hospital está en recepcionar las obras del famoso búnker, en buscar profesionales que puedan garantizar la puesta en marcha de este demandadísimo servicio y desde luego que ahí es donde también se está poniendo la carne en la sangre. Yo lo único que sé es que le hemos llamado, este es el segundo día que le llamamos y la de prensa sé que está haciendo gestiones, pero le contestan que no tienen posibilidades porque están muy liados en estos momentos. Y después con respecto hablaremos con la gerencia para ver si hay alguna posibilidad de que el propio gerente asuma esa responsabilidad y sea él quien nos pueda explicar, porque el señor José Luis Aparicio siempre da la cara. Después, nada más que con respecto a lo que dice Usoa, yo lo que tenía entendido, no, lo que dijo José Luis Aparicio precisamente ahí sentado, es que iba a haber un servicio satélite con los primeros tiempos con respecto al búnker, porque no habían profesionales, no los encuentran, se iban a trasladar. Sí, en eso consiste lo del servicio satélite, ¿no? Y eso es bueno que sea así. Para formar un equipo aquí, claro, porque hay que formarlo primero, es que es mejor, si no es mejor irse a Gran Canaria, es más seguro. Bueno, vamos al tema que antes sacamos del carnaval, que lo sacó Usoa. Perdón. Pero mira, y te pones hasta medio bailar quería aprovechar, porque hoy ya empezaron, casualmente fuimos por la zona del parque temático y vimos movimiento. Vamos a ver la crónica y ahora lo comentamos. Mucha incertidumbre es la que se ha generado en torno al Carnaval de Arrecife. Primero, las dudas se traducían en la celebración o no del mismo, pero en estos momentos la incógnita es cuándo empezará el montaje. Y nos hemos acercado hasta el recinto ferial, a la zona del autocovid, para ver en qué situación se encuentra a día de hoy. Así como en imágenes, es decir, exactamente igual que en los últimos meses, se encuentra esta superficie, ¿no?, dedicada durante mucho tiempo a realizar test y pruebas para el COVID. Como hemos comentado, el ayuntamiento quiere montar el carnaval, esta será la zona que se habilitará para ello y veremos si finalmente se traslada o no toda esta infraestructura que va a mis espaldas para poder montar la logística del carnaval. Según ha podido saber Lancero Televisión, si en un plazo de 24 horas las infraestructuras dedicadas al COVID continúan allí, se comenzará el montaje y la logística de los actos del carnaval de la manera que se pueda. Arrecife ha solicitado en varias ocasiones el traslado de la planta del autocovid a otra ubicación, pero el consistorio capitalino no ha recibido respuesta alguna. De momento, como han visto imágenes, la cosa continúa de la misma manera que hace unos meses en el recinto ferial. Bueno, lo cierto es que ya van a empezar a mover, según nos confirmaban hoy del Ayuntamiento de Arrecife, porque vimos ahí movimiento, pero claro, cuando ya fueron las cámaras ya no se vieron la gente con planchas y tal, pero nos dicen que efectivamente ya tienen 24 horas que lo van a empezar a montar en ese lugar. Hoy, déjame nada más que una cosita. Acabamos de ver las imágenes en lo que consiste la infraestructura del autocovid. El gran trabajo que lleva, aparte de vacío, que son tres, es que no sé ni cómo se llaman estas cosas, estos separadores de tráfico para hacer los carriles son como momentáneos. Pivotes. No sé cómo se llama, pero eso se llena de agua, ¿no? Y vas haciendo una especie de circuito. 2 carpas y un contenedor. Y para mover eso hace falta tanto.
para después llenarlo de contenido, que tienes que poner 4 mesas plegables y sobre todo meterle personal, que es lo que hace falta en el autocovid. Y creo que, mira, son 2 carpas, son 3 carpas, esta como se llaman Jaima, que creo por el origen árabe de esa forma, de ese tipo de forma, y después una carpa de medianas dimensiones. Y ya está, yo es que todavía no entiendo muy bien por qué se ha creado tanta polémica. Y después hay gente que sabe un poquito de este tema, que dice que hay otros lugares idóneos, ahora con la demanda que hay, para poder poner el autocovid. Por ejemplo, una parcela que ha comprado a precio de oro el Ayuntamiento de Arrecife, que es por donde paraban antes las guaguas del cruceristas, que se quitó de ahí por una orden de medio ambiente, pues está incluso el carril ahí para poder entrar los coches, salir por el otro lado y sin estorbar, y incluso hay un contenedor, que así que no habría que mover absolutamente nada y poder poner el autocovid de forma momentánea en el solar de Ginori y no pasa nada. Y hacemos las 2 cosas, disfrutamos del carnaval y vamos controlando el COVID con este autocovid, haciendo esas pruebas. Si hace falta, porque yo tampoco sé si el autocovid sigue siendo necesario o no. Por lo visto, lo que pretende el Ayuntamiento de Arrecife, si finalmente el Salud Pública no los mueve, pues ellos lo moverán. Esto es así. Y tienen, creo que todo el derecho del mundo para hacerlo. Yo creo que son ambos servicios compatibles y por lo tanto se podrían hacer. Bueno, hoy Ulloa, sé que no te has podido enterar de la noticia, pero la alcaldesa de Arrecife presentaba un plan de actuación estratégico para presentó casi 100, entre idea, actuación y proyectos, unos casi 100, para tratar de transformar y aprovechar esos fondos europeos que llegan, fondos europeos extras que llegan por el tema dos tipos de fondos, los de resiliencia y los de resiliencia Next Generation. Y unos de resiliencia y otros de resiliencia, se dice, ¿no? Sí, y otro de Next Generation, son los 2 tipos de fondos que hay. Resiliencia y reconstrucción, sí. Y otro, los que se llaman los... 75 millones de euros. Está pidiendo Arrecife, 75 aproximadamente. 75 millones. Pues vamos a ver lo que nos cuenta la alcaldesa Astrid Pérez. Los planes de recuperación de España, pero sobre todo de Europa, van a traer a las instituciones locales millones de euros para invertir. Pero la clave para conseguir estos fondos será tener preparados los proyectos para ser financiados. Esta es la base de la presentación que tenía lugar esta mañana en el archivo de Arrecife, donde la alcaldesa Astrid Pérez presentaba el plan estratégico para la recuperación socioeconómica. Es decir, se han presentado las ideas principales de los proyectos, por lo que se pedirá a Europa hasta un total de 75 millones de euros de los fondos Next Generation. Sería una irresponsabilidad por mi parte como alcaldesa de Arrecife, que conociendo que existe unos fondos Next Generation y que el Ayuntamiento de Arrecife pues necesita evidentemente muchas infraestructuras en todos los sentidos, nosotros nos hubiéramos quedado quietos como se ha quedado este Ayuntamiento en los últimos 4 o 5 años respecto a la redacción de proyectos. Nosotros dijimos que vamos a redactar proyectos y vamos a redactar proyectos para poder acogernos a estos fondos. Y evidentemente, como teníamos una deficiencia estructural importante, el Cabildo creo que lo hizo con Price, que no sé si al final lo ha materializado, lo ha consumado o no. Nosotros pues ganó el concurso Deloitte. Nosotros lo que sí que evidentemente no íbamos a hacer es hacer como la legislatura anterior o hacer como cuando yo llegué aquí en junio de 2019, que cuando fuimos a buscar proyectos no teníamos ninguno. La consultora Deloitte ha preparado un dossier en el que se establecen las líneas maestras de estos proyectos en busca de financiación. Proyectos muy orientados hacia la transformación digital, hacia el horizonte verde, el desarrollo verde y el desarrollo sobre todo en aquellas políticas en las cuales digamos que encajaban perfectamente los proyectos que habíamos identificado. Destacar que en total serían 94 actuaciones englobadas en 11 proyectos tractores, por lo que se aspiraría a un total de 75 millones de euros. Bueno, la pretensión de la alcaldía es bastante positiva y es bueno que haya hecho esto. Otra cosa es que después se consiga esos fondos, ¿no? Ya veremos, porque para analizar realmente la importancia de esta noticia dentro de un año, cuántos proyectos, 1 o 2, porque estos son no tienen que ser un año, pueden ser de 2 y 3 años, se concretan, ¿no? Porque realmente hay proyectos en todo el mundo, presenta proyectos, luego tienen que ser afectados. En toda España y en toda Europa, ¿no? Creo que estos fondos europeos, pues en toda Europa. Bueno, a mí me parece muy bien que Astrid Pérez no se olvide de confeccionar trajes a su medida, y a la medida, quiero decir, del actual grupo de gobierno, o trajes a la medida de el Arrecife de futuro, porque como el Arrecife no es del presente, tristemente no es del presente. Tenemos que estar otra vez proyectándonos en lo que será o en lo que se convertirá en el patito feo. Una cosa, no son trajes, estos son los patrones.
Los trajes verán cuando lleguen las perras. Es que incluso esto siendo un traje, a mí me gustaría saber en qué percha la va a colgar, porque la pregunta es ¿dónde está el plan general? Hasta ahora nos decían que el boicot, entre comillas, podría estar en el tejado del Partido Socialista, que no veía con buenos ojos pues, la resolución que había dado el gobierno autonómico, ¿no? Que por cierto es quien sigue definiendo las líneas rojas. Pero igualmente aquí teníamos una alcaldesa que siempre se nos ha dicho que estaba dispuesta a sacar el plan general en su legislatura. Se agota la legislatura, no tenemos información del plan general y esa es la percha sobre la que tiene que ir cualquier trajecito, ya sea con fondos europeos, con fondos autonómicos o con fondos propios del propio consistorio. Y también tengo que recordar que ahora mismo, fíjate, trabajando en Argana, esta señora puede estar hablándome pues eso de la innovación, de las TICs y de la Smart City, ¿no? Que son los conceptos que a ellos les gusta, hablar de ese arrecife futurista. El arrecife del presente, que no miran por él, los niños atraviesan un solar para llegar a su colegio, un solar que da pena, porque no tienen ni siquiera un caminito escolar diseñado con un poquito de sombra y con un poquito de mimo. Y ese es el arrecife que tenemos los que vivimos detrás, vuelvo a insistir, de la vía medular. Yo entendiendo, yo estuve en la rueda de prensa un poquito, pero sí estuve en la rueda de prensa, por lo menos para el ambiente. Entendiendo que este es evidentemente tiene que ser el camino, para mí lo que no es noticiable es anunciar que has pedido 75 millones de euros, que es verdad que has empezado a hacer los deberes para tener la posibilidad de acceder a esos 75 millones de euros. Es como si yo voy a la administración de lotería y doy el primer paso, que es poner el boleto. Cuando me toque el premio es cuando voy a recibir el premio. La noticia sería que me tocara el premio. Pues lo mismo pasa en muchas ocasiones con este arrecife, que antes bromeaba yo fuera antena, que es que muchas veces parece que vive en esto que se conoce como el metaverso, ¿no? En estos proyectos. Es verdad que hay muchos proyectos y es verdad que este es el camino, pero que nadie les dice que no saquen pecho cuando le digan, mira, de estos 75 millones te voy a dar 30. Y entonces hago una rueda de prensa, no, cojo el parque, el recinto ferial, pongo 25 pantallas y saco los 25 proyectos. Pero mientras, ¿qué nos están anunciando? ¿Qué están vendiendo? El futuro de Arrecife. Si todos tenemos claro cuál tiene que ser el futuro de Arrecife, pero esto nada más que son papeles. Bueno, yo creo que es bueno que el Ayuntamiento de Arrecife haya hecho las gestiones, porque si no lo criticaríamos si no hubieran hecho esos proyectos y no lo hubiera presentado. Ahora es verdad que muchas veces hay que poner los pies en el suelo y saber que de esos casi 100 entre ideas, actuaciones y proyectos que van a optar a esos fondos, pues después finalmente pues quedarán muy poco, por desgracia, ¿no? Ya veremos a ver si tenemos suerte y la alcaldesa de Arrecife, pues como dice Pedro, nos puede anunciar ojalá, que efectivamente que se van a coger pues de esos 75 millones, pues ¿recuerdan los millones que pidió cuando sacaron los fondos de inversión? Tía, Puerto del Carmen, Pepe Juan, recuerda que pidió, creo que fueron 200 millones, sí. Medio millón de euros, claro, dieron. Pues entonces, ¿para qué nos venden humo? Vendan lo que consigan de verdad, o ole cuando lo consigan. Pero mientras, hombre, no levanten estas expectativas, porque esto es engañar a la gente, que no lo hacen adrede, que lo hacen todo, pero no estaría mal que nos vendieran cosas palpables. Bueno, hay una cierta polémica, hablando de Arrecife, en torno a la falta de entendimiento que parece que existe, o que se ha acrecentado, desde que se rompió el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular en Lanzarote, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Arrecife. Al menos ya son varias las quejas que ha mostrado la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, en relación a que hay proyectos desde el plan general, que ella tiene ahora la mosca detrás de la oreja, porque dice que le están poniendo trabas y que lo cambiaron. Y que se lo cambiaron y que le están poniendo trabas para poder sacarlo. Pero ¿quién le pone las trabas? ¿Quién le pone la pierna encima? El gobierno de Canarias. Ahora el gobierno de Canarias. Luego está el tema de que ayer pasé precisamente por la plaza de la iglesia, y realmente esto viene de viejo, viene muy de viejo ya, porque esto viene desde hace 10 o 15 años. Ellos no pasan nunca por ahí, no les queda lejos. Y ahora está la polémica en torno que ha denunciado al Cabildo por falta de colaboración con respecto al parque Ramírez Cerdá, en concreto en lo que estamos viendo ahora, en esa fuente que estaba de verdad bastante degradada.
Tenemos precisamente, ayer oímos al señor Herbón la opinión del Ayuntamiento de Arrecife, ahora queremos oír la del Cabildo de Lanzarote en la persona de Ariagona González, que es la consejera de Patrimonio del Cabildo. Buenas tardes, Ariagona, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, Ariagona, por cierto, ayer te gozaste la llegada y salida de Casado en el Congreso. Pues sí, ayer en la sesión de control el señor Pablo Casado llegó, hizo su pregunta, que no era exactamente la pregunta que tenía registrada, y bueno, la verdad es que ojalá toda su etapa en la oposición o durante este tiempo hubiese sido a lo mejor tan constructiva como esta última pregunta, en la que explicaba lo que para él significaba la política, que es solucionar los problemas de los ciudadanos y tener mano tendida para llegar a acuerdos. La verdad es que hubiese sido muy útil en este periodo, en estos 2 años que nos hemos enfrentado a una pandemia en la que hemos tenido múltiples problemas. Bueno. Luego el presidente del gobierno contestó también a su pregunta y el señor Casado se fue. Bueno, viviste un momento, no voy a decir histórico, pero sí importante de la vida política de este país. Ariagona, te hemos llamado porque ayer teníamos aquí a Roberto Herbón, que es el concejal de Obras Públicas, y se quejaba que el Cabildo de Lanzarote en muchos proyectos le pone piedras en el camino. En este caso se refería en concreto a la obra que ellos pretenden realizar, pequeñas obras de reforma, en este caso del Parque Isla Ramírez Cerdá, del puente y de la fuente del Parque Ramírez Cerdá, que estamos viendo, tú no lo estás viendo, pero nosotros sí lo estamos viendo, también los televidentes, en estos momentos en la pantalla. ¿Cuál es la polémica realmente? Bueno, vamos a ver, desde el año 2019, desde antes de la pandemia, se mantienen conversaciones con el Ayuntamiento de Arrecife pues para ver de qué forma actuar en el parque, porque el parque, recordemos que una parte de él es obra de César Manrique, y también recordemos que el parque tiene unos valores patrimoniales que hay que preservar y conservar, ¿no? Entonces, después de varias conversaciones, se llega a la conclusión, también se le pidió la opinión a la Fundación César Manrique, al ser el parque, una parte del parque, obra de César, pues opinión, ¿no? Y se llega a la conclusión de que lo que necesita el parque, obviamente, es una rehabilitación, porque el estado de deterioro es más que notorio, pero que se haga un proyecto integral de restauración del parque. Y una vez que este proyecto integral esté hecho, se puede acometer la rehabilitación fase a fase, porque es comprensible que a lo mejor ni el Ayuntamiento de Arrecife ni el Cabildo de Lanzarote tienen los recursos económicos para poder llevar a cabo una intervención completa, pero sí para ir faseándolo siempre y cuando se tenga una idea global de lo que se quiera hacer en ese parque. Y ese proyecto integral, perdona, Ariagona, ¿quién estaba destinado a hacerlo? ¿El Ayuntamiento, el Cabildo? El Ayuntamiento, y de hecho a nosotros nos consta que el Ayuntamiento contrata a un arquitecto para que haga este proyecto integral. Ese arquitecto mantiene reuniones con el Servicio de Patrimonio, ya que obviamente al tener el parque valores patrimoniales, pues hay que tener en cuenta esos valores para poder diseñar un proyecto. Se trabaja de forma colaborativa. Este proyecto está acabado y en manos de Arrecife, y a nosotros lo que nos sorprende es que una vez que se llegó a este acuerdo en el 2019, que se ha venido trabajando en este aspecto, que ahora lo que nos presenten sea pues un proyecto para rehabilitar solo una fuente, es decir, poner un parche cuando las necesidades del parque son mucho mayores y hace falta una mirada global para saber cómo actuar en todo el parque, ¿no? Y eso es la sorpresa que nosotros nos llevamos y la crítica que hacemos. O sea, en ningún momento nosotros hemos puesto palos en las ruedas de Arrecife en materia de patrimonio ni en ninguna otra materia. Y ahora, si me permiten, voy a poner un par de ejemplos. Y lo que es curioso es que después de haber llegado a ese acuerdo, pues se actúe de otra forma. Miren, voy a poner un ejemplo también de lo que pasa cuando no se actúa en política, sobre todo en gestión pública, con luces largas. Hay determinados proyectos y determinadas actuaciones que necesitan un estudio previo para que después se puedan acometer de forma satisfactoria y que esas obras y esa inversión económica realmente sirva para algo. Por ejemplo, el Cabildo de Lanzarote ha hecho en el municipio de Arrecife una auditoría energética de todo el alumbrado público, de la situación en la que está. Obviamente, esos son recursos económicos, tiempo y trabajo.
Y es necesario hacerlo, porque ya sabemos, obviamente, que el alumbrado público de Arrecife también está en un estado lamentable y que hay que arreglarlo. Una vez que nosotros tuvimos esa auditoría, empezamos a planificar proyectos de obras y ya hemos adjudicado un proyecto de obras de alumbrado en el barrio de Las Salinas, que justo lo adjudicamos en el día de ayer por 370.000 euros. Entonces, hemos trabajado de forma colaborativa con Arrecife, haciéndoles una auditoría energética del alumbrado público de su municipio, sentándonos con ellos y viendo, oigan, ¿dónde les interesa a ustedes que empecemos a actuar? Y faseando los proyectos, porque obviamente tampoco podemos acometer todo el alumbrado de Arrecife de una sola vez. Pongo otro ejemplo, la Plaza de las Palmas, conversaciones que también se han mantenido con el Ayuntamiento de Arrecife para dar una solución y rehabilitar ese espacio. Reuniones técnicas en las que se acordó entre las dos administraciones lo que se puede, lo que no se puede hacer y ya el Cabildo de Lanzarote le remitió un anteproyecto a Arrecife por el que estamos esperando por su visto bueno para poder empezar a hacer el proyecto, para poder empezar a licitar y para seguir con el procedimiento. Es decir, pero Ariagona, antes de irme, porque también te iba a preguntar sobre la Plaza de Las Palmas, por lo que dijo también Herbón, para que tú le puedas responder, pero simplemente ya para culminar con el tema de la fuente del Ramírez Cerdá, yo puedo estar de acuerdo que lo necesario es hacer una actuación integral y un proyecto. Eso fue en 2019, estamos ya a principios de 2022. Hombre, la gente ve el estado en que está realmente esa fuente y da pena, ¿no? Sin agua, los ladrillos o como le llamen a ese material, está hecho polvo. En definitiva, yo creo que a lo mejor, porque el proyecto que presenta Arrecife ahora quiero decir, no cumple con patrimonio, patrimonio no está de acuerdo con ese proyecto. No, porque hay requisitos que no cumplen, que no los cumplen. Y esa es la cuestión, o sea, nadie duda que la fuente hay que arreglarla en el parque, o sea, nadie duda que las obras son necesarias y eso no está en duda. Lo que está en duda es la forma en la que se pretenden hacer y para eso hay un servicio de patrimonio que informa y cuando se han llegado a acuerdos, se ha trabajado de forma colaborativa para dar una solución integral al parque que después se va faseando, lo que no podemos entender es después de todo ese trabajo en común, ¿cómo hemos llegado a esto? Y es que, claro que es más fácil poner una impermeabilización y una bomba de agua y poner aquella a funcionar y sacarse una foto. Por supuesto que es más fácil, pero no es útil, porque dentro de 2 años habrá que estar volviendo a arreglar la fuente. Y por eso digo, cuando se hacen inversiones públicas en infraestructuras, en obras, en este caso en la rehabilitación del parque o en luminarias, como el ejemplo que acabo de poner, hay que poner las luces largas. Porque las obras nos tienen que durar, la inversión económica nos tiene que durar, no se trata de parchear, se trata de solucionar. Y eso es en el sentido que ha venido trabajando el Cabildo durante todo este tiempo, desde que el Partido Socialista llegó a la presidencia, con el Ayuntamiento de Arrecife y con el resto de las administraciones. Ariagona, y la Plaza de la Iglesia, pero no tenemos tiempo porque tenemos un invitado ahora. La Plaza de la Iglesia, finalmente creo que anunció el Cabildo que ya tienen un proyecto para poder acometer la restauración de esa y remodelación de esa plaza. Sí, tenemos un anteproyecto que también se ha trabajado con el Ayuntamiento de Arrecife en diferentes reuniones técnicas, pues para ver la solución que se le pueda dar al espacio, conservando los valores patrimoniales que tiene, pues también es una obra de César, y se ha enviado ya un anteproyecto que estamos esperando a que el Ayuntamiento de Arrecife nos dé el visto bueno para nosotros poder seguir ya pues con la licitación del proyecto, la licitación de la obra, etcétera. Y también se ha venido trabajando de forma colaborativa, entonces la predisposición del Servicio de Patrimonio con el Ayuntamiento de Arrecife y con todos los ayuntamientos de la isla es ayudar y colaborar para preservar el patrimonio y ejemplos de eso pues estamos viendo muchísimo. De todas maneras, Ariagona, sin quitarte razones, sí es cierto, es que la gente, nosotros que estamos, los ciudadanos de a pie, vemos que estas cosas van muy lentas, ¿no? Que este tipo de... Tanto la Plaza de la Iglesia, si era una obra de César Manrique, vamos, cómo se ha dejado deteriorar, ¿no? Es una cosa increíble. Y ahora el parque, pues que va por el mismo camino, si no se toma acciones rápidas. Pedro, venga, última pregunta que quería hacer. Una pequeña cuestión. Ariagona, buenas tardes. A mí sí me gustaría saber, porque era un proyecto que estaba impulsado por también, o apoyado por la presidencia del Cabildo, o por la presidenta del Cabildo, y supongo ya también por ti, ese proyecto que presentó el Colegio de Arquitectos, más P, ¿en qué punto se encuentra? Porque era algo que parece que era más que necesario, que estaba casi todo el mundo de acuerdo y que no se ha sabido nada más. El proyecto, si no estoy equivocada, contempla itinerarios patrimoniales por la capital. Estamos hablando de ese, ¿verdad?
No, y de la rehabilitación. No, yo creo que está hablando de lo que presentó el Colegio de Arquitectos con el apoyo del Cabildo de Lanzarote. Sí, exactamente, pues entonces estamos hablando de eso, de la rehabilitación de patrimonio, que en eso estamos, porque para rehabilitar el patrimonio tenemos que tener proyectos. La Plaza de las Palmas es una rehabilitación del patrimonio, el Parque Ramírez Cerdá es una rehabilitación de patrimonio, la Casa Fajardo, que estamos intentando acabar la obra de la Casa Fajardo, es una casa patrimonial, o sea, se trabaja. Lo que pasa que es verdad que los tiempos en la administración son lentas, y cuando nos ponemos a hablar de edificios patrimoniales, el cuidado que hay que tener con ellos y la conservación también hacen que los tiempos se ralenticen, pero en ese sentido se está trabajando. Y cuando hablamos de patrimonio, no podemos olvidar que cada administración tiene sus competencias y sus obligaciones patrimoniales, tanto el Ayuntamiento de Arrecife como el Cabildo de Lanzarote como el Gobierno de Canarias. Y todos los municipios, al igual que el Cabildo, tienen que apostar por poner en valor su patrimonio y trabajar de forma colaborativa, que es lo que hacemos. Por eso no entiendo cómo el Ayuntamiento de Arrecife pues nos acusa de algo que realmente no es cierto. Y después, sí, ya que hablabas de las obligaciones, también la Ley de Patrimonio contempla deberes hacia los vecinos, que por ejemplo vivimos en patrimonio y nunca se ha cumplido por parte de ningún gobierno, ¿eh? También, Bueno, Ariagona, no tenemos más tiempo, ya un día aquí con más tiempo aquí en el estudio podemos seguir hablando de patrimonio y de los trabajos que vienen realizando desde ese departamento, que la verdad que siempre ha sido un departamento cuestionado, yo creo que mal dotado en cualquier caso también, no se le puede echar siempre todas las culpas a los técnicos, pero sí es verdad que muchas veces algunos echamos de menos, podremos estar equivocados, pero es nuestra opinión, mayor acción proactiva por parte de esa oficina, más que de detectar los problemas, de ofrecer soluciones a esos problemas. Muchas gracias. Sí, pero me dejas hacer un último punto, Jorge, porque también creo que es injusto, porque el Servicio de Patrimonio del Cabildo está informando con muchísima rapidez a todo lo que le llega, Entonces, hay que ser, es verdad, yo soy la primera en reconocerlo, que patrimonio nosotros en la isla muchas veces lo vemos como un problema y no como una solución, y eso tiene que cambiar. Si nosotros queremos recuperar nuestros valores patrimoniales y poner el patrimonio en el lugar que se merece, hay que cambiar la visión de ese asunto, y nosotros en el objetivo de conseguir eso, lo que hemos hecho es dotar al Servicio de Patrimonio del Cabildo de personal para que puedan informar con mucha mayor celeridad, y lo están haciendo. O sea, es raro la solicitud que no llegue, que no tenga un informe en un mes. Pero yo solo, y no quiero ahora polemizar, lo que me refiero es que efectivamente puedes tener razón, pero yo lo que voy a los hechos, ¿no? Los hechos es que al menos este medio lleva más de 20 años, se dice fácil, denunciando la situación del patrimonio, tanto privado como público. Y es que tenemos que verlo, cómo está ahora mismo, por ejemplo, en Arrecife, ¿no? Por poner un ejemplo, hay otro en otro municipio, pero el ejemplo más claro es el de Arrecife, está prácticamente en el suelo. Ambos, el público y el privado, lo cual realmente alguien se ha equivocado o nos hemos equivocado todos, pero algo ha fallado seguro. Probablemente las administraciones, Jorge, porque por ejemplo ahora sí en San Bartolomé sí están haciendo una apuesta clara por la preservación del patrimonio. San Bartolomé hay que hacer las cosas bien. San Bartolomé debe ser el ejemplo de muchos ayuntamientos. Ariagona, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Venga, hasta luego. Y digo San Bartolomé porque es una administración que funciona. ¿Pero por qué lo dicen? ¿Lo de San Bartolomé? Concretamente. Porque tienen un plan. Porque tienen un nuevo plan de patrimonio. Ahora tendrán un plan de patrimonio tampoco ejecutado en tiempo y forma. Y tampoco ejecutado en la realidad. Volvemos otra vez al papel que yo cojo, meto en una carpeta y lo enseño. No es verdad. San Bartolomé está Yo he recorrido el patrimonio de San Bartolomé, además con personas conocedoras, desde arquitectos, historiadores, etcétera, etcétera, y el patrimonio general, que por cierto hay unas casonas impresionantes con muchísima historia, está abandonado. Abandonado. Yo me refería, en caso concreto de San Bartolomé, me refería al tema más público, ¿no? De intentar al que está llevando a cabo, que tiene un nombre que yo no lo recuerdo, pero sí tienen un plan para unir todo el casco histórico y hacerlo algo parecido a lo que hizo a Dimas en su momento, que mira que hablar de Dimas y algunas cosas positivas es complicado, pues mira, él sí lo hizo, fue el que apostó por el patrimonio histórico en Teguise. Por cierto, que San Bartolomé vamos a retransmitir, va a retransmitir los carnavales en la Celo Televisión. Es que está bien la alegoría, ¿no? La vuelta al mundo en carnaval. Sí. Va a ser el próximo sábado a las 20 horas, lo podrán ver, en este caso
en Lancelot Televisión, ¿no? Creo que es el sábado a las 20 horas, ¿no? ¿No me equivoco? Creo que sí. El martes, perdón, el martes, me estás diciendo. No lo sé, yo voy a ir con Andrés a transmitirlo, pero no sé qué día es. Así que no te digo a mí me gusta la alegoría, me parece interesante. Además, me consta que en San Bartolomé se vive mucho el carnaval en familia. Y entonces, bueno, pues es una temática que a los enanos les encanta y que puede dar mucho juego. Y me parece que es valiente, bueno, pues plantear. Es un municipio que siempre trabaja y hace poco ruido. A mí eso me gusta. Bueno, y esos carnavales lo vamos a retransmitir también a través de la plataforma Telcan, que son las televisiones asociadas locales de Canarias. Y mañana, precisamente, al estar nosotros, Lancelot Televisión, en esa asociación, vamos a retransmitir, estoy leyendo ahora en Lancelot Digital, mañana viernes a las 20 horas, que es lo que eso me equivoqué, desde el auditorio Teobaldo Power de La Orotava, Tenerife, la gala La Vuelta al Mundo en Carnaval, organizado por el Ayuntamiento de La Orotava. Es decir, que La Vuelta al Mundo en Carnaval no es el de es que tiene que ver algo San con Bartolomé, Jurassic, ¿no? Algo de San Bartolomé con sí, ahí me equivoqué. Jurassic Park. ¿Ves? Y además nos han cortado un pelo, digamos, en que quede bien claro que está basado en la famosa película de Jurassic Park. Vale, pues entonces es que me equivoqué, ¿eh? Lo que vamos a retransmitir mañana viernes a las 20 horas es La Vuelta al Mundo, el carnaval. Esas son las cosas que ocurren cuando uno tiene tantas cosas en la cabeza con esto de la guerra de Ucrania y con la guerra del Partido Popular. Bueno, vamos a publicidad, y en este caso quiero recordarle que este programa está patrocinado por Aire y Climatización, que es una empresa de aquí, de la isla de Lanzarote, de capital de Lanzarote, con más de 35 años de experiencia y que trabaja con las principales cadenas hoteleras de la isla de Lanzarote, pero también son cadenas hoteleras nacionales que están aquí en la isla de Lanzarote. Y emplea técnica de climatización aire, es una empresa dedicada también no solo a la instalación, sino al mantenimiento de instalaciones, climatización, calderas y también quemadores. Ahora vamos a la segunda parte con el invitado de turno. Bueno, pues ya está nuestro invitado, Sebastián Quintana. Canarias representa la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa. Es un hombre que lleva ya muchos años. Yo recuerdo de que trabajaba en el semanario Lancelot, de darnos él siempre información, sobre todo por el tema de los ahogamientos en nuestras costas y en general los ahogamientos en zonas turísticas, piscinas. Sebastián, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un placer estar aquí en Lancelot Televisión, siempre ocupados y preocupados por el fenómeno de los ahogamientos, agradecido. Pues muy bien, yo es que he sido también, siempre te he admirado porque desde hace muchos años te sigo, sobre todo porque yo siempre he creído, cuando yo vine de estudiar de Barcelona y vine como a trabajar de periodista, estoy hablando del año 83, era increíble porque no había nada en las costas nuestras aquí de Lanzarote, ni se informaba a los turistas. Bueno, en Famara se ahogaba cada 2 por 3 turistas, y gente de Lanzarote también, pero sobre todo turistas que estaban desinformados, veían a la gente bañándose, y en fin, y siempre he visto que era muy importante la información, ¿no? Y esto hemos carecido ahora más, pero hasta hace poco, ¿no? Sí, no había el ahogamiento, yo le llamo la muerte silenciosa. Si te estás ahogando y abres la boca para pedir auxilio, tragas agua, te ahogas antes. Sí. Lo que tiene que dejar de ser es la muerte silenciada. Es un fenómeno que la Organización Mundial de la Salud los califica como un problema de salud pública número 1 de primer nivel a nivel mundial, y la propia ONU, la Organización de Naciones Unidas, hace apenas 4 meses lanza la primera resolución en toda la historia declarando que el ahogamiento representa la 3ª causa de muerte no traumática en todo el planeta, e insta a los 194 países del planeta que firmaron esa resolución hace apenas 4 meses a crear normativas, a aprobar leyes, a lanzar campañas de prevención. Calculamos que en torno mueren ahogados al año en todo el mundo alrededor de 1,5 millones de personas, sin contabilizar los seres humanos que producto del fenómeno de la inmigración mueren en un trayecto en pateras o en cayucos. A eso no los contabilizamos. Sí, pues si contabilizamos eso todavía son muchos más. Precisamente yo te he oído decir que el mejor socorrista es la información, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. De hecho, el término socorrista, estamos intentando, un grupo internacional, eliminar el término, porque socorrista etimológicamente significa que yo me activo
a raíz de que ha habido un suceso. Y la auténtica capacidad de un socorrista, de un técnico sanitario, todos los que se ocupan de velar por la vida del prójimo, la gran cualidad es la prevención. Entonces, queremos cambiar el término socorrista por el término guardavidas. En el mundo, solamente al profesional de la seguridad acuática, solamente en España se le llama socorrista. En Portugal se le llaman salvadores nadadores. En Argentina a los primeros socorristas se le llamaban bañeros. Y el término acuñado hispanizado es el guardavidas y ya de manera anglófona el lifeguard. Pero es verdad, y ahora dejo a mi compañero Sebastián, que yo noto, por lo menos ahora mismo en la isla de Lanzarote, que es la más que conozco, que por lo menos ya hay en las playas donde más se bañan gente, hay por lo menos mayor vigilancia constante. Es verdad que yo he echado de menos que en invierno en algunas playas que son súper peligrosas, pues como hay menos bañistas, pues se quitan o se retiran esos servicios de vigilancia, ¿no? Totalmente. En Canarias tenemos 1.500 kilómetros de costa, tenemos hasta 700 puntos en la costa donde nos podemos bañar, grandes playas, hasta pequeñas calas, piscinas naturales, no todas están señalizadas y como muy bien dice, de cada 10 personas que pierden la vida por ahogamiento en Canarias, 8 son extranjeros. Cuando llega el invierno en Canarias le llamamos turísticamente la temporada alta y justamente cuando acaba el verano, gran parte de los servicios rescinden sus contratos y esas playas quedan sin vigilancia y justamente es cuando comienzan a venir los extranjeros. Yo digo que qué ironía, al extranjero le llamamos la población flotante. Y esa es la que se nos hunde. Entonces ahí tiene que haber un cambio importante. Y además yo creo que egoístamente, porque no solo para cuidarnos nosotros, sino también por cuidar precisamente nuestra principal industria, y es que la mejor imagen que podemos tener es que tenemos unas playas totalmente seguras. Pedro. Yo sí tengo una curiosidad, Chano, bienvenido. Antes que nada, Gracias, el tema del cambio, ¿no? En los ratios, ¿no? A la hora de pedir a la administración pública, pues cierto número de es que no sé cómo le decía, guardavidas en vez de socorristas, ¿no? Porque se creó cierta polémica, ¿no? A la hora de los recursos que se tenía por parte de la administración pública, por parte de las administraciones locales. Es más, hubo cierto movimiento para pedir que fuera una competencia o que se consorciara para que los cabildos pues fueran los que echaran una mano porque no había recursos suficientes, porque creo que salía carísimo, ¿no? Ese tipo de servicios. ¿Tú por dónde apostarías? ¿Cuál crees que sería la solución para tener cubierto y cumplir con esos ratios que creo que sí exige la nueva ley Hay que tener en cuenta, Pedro, Canarias? Me encanta el planteamiento, la pregunta. Solamente 2 comunidades autónomas de toda España tienen un decreto para la prevención y la seguridad de costas del baño humano, que es Baleares y Canarias. Ese decreto obliga quiénes son los responsables de velar por la seguridad en las playas. No son los cabildos ni es el gobierno de Canarias, son los ayuntamientos, las corporaciones locales. Con la aprobación de ese decreto se obliga a que cada una de las playas donde van usuarios en toda Canarias tengan aprobado un plan de seguridad. La playa mide tantos metros, tanta afluencia, todo eso tiene que ir proporcionado, equipos, números de socorristas, de guardavidas, medios materiales, medios técnicos. Eso efectivamente significa una inversión para muchos ayuntamientos que tienen playas pero no tienen dinero en las arcas. Ahí precisamente la FECAN, que es la Federación Canaria de Municipios, interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias alegando de que, oiga, yo soy el responsable de la vigilancia y de la seguridad de las playas, el gobierno de Canarias no tiene por qué meterse, invaden competencias. Un fallo hace apenas 3 meses de la Sala de lo Contencioso Administrativo le dijo a la FECAN, lo siento, la norma del gobierno de Canarias es superior y ustedes tienen que dotarlo. Evidentemente yo creo que no todos los ayuntamientos tienen esa capacidad económica. Como me decía un político el otro día, es que no podemos gastar ese dinero. Atención, no es gastar, es invertir. Claro. Y ahí el gobierno de Canarias creo que hay muy buena voluntad para, a través de un fondo de compensación, poder suavizar esa inversión que tienen que hacer. ¿No? Que era también y los cabildos pregunta, ¿no? también creo deberían. Que le están pidiendo implicación. También yo bueno, creo. Sobre todo ayudar al que no puede, en este caso a los ayuntamientos más pobres, ¿no? Efectivamente. Pero aquí en Lanzarote, un ayuntamiento que se estaba quejando precisamente era el de Tías, que precisamente pobre no es. Bueno, el de Tías se queja por todo, ¿no? Pero es que tiene mucha playa. Claro. Usoa. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente yo coincido con usted que a veces hace falta sensibilidad por parte de la priorización, ¿no?, que hacen en las agendas políticas nuestros gobernantes, porque un ejemplo, y tengo que darle aquí la felicitación directa a la concejal de Playas,
se ha hecho un esfuerzo con el Partido Popular en el Gobierno para que la playa urbana de Arrecife haya una notable mejoría, además de una vigilancia diaria los 365 días del año, ¿no? Pero al margen de esto me gustaría saber si usted se atrevería a decir qué municipio trabaja mejor esta sensibilidad de protección de la costa y conservación de los arenales. Y por otro lado también había una campaña que tuvo bastante ruido y repercusión en las redes sociales, los charcos no se tocan, en toda Canarias, porque se decía que querían turistificar sí. Ese entorno. A lo mejor el gobierno autonómico lo que pretendía era aumentar la seguridad de esos entornos. Quiero preguntarle a usted cómo ve esta polémica. La primera planteamiento, ¿qué municipio trabaja mejor el tema de seguridad? Pues es muy complicado decirlo. Nosotros elaboramos todos los años un mapa de ahogamientos, ahí señalamos al detalle el número de accidentes que se ha producido playa por playa en toda Canarias. Hay una serie de playas, no precisamente en Lanzarote, que tienen el récord de muertes por ahogamientos. Están en Fuerteventura, están en Gran Canaria, están en Tenerife. Y yo lo que sí creo que hay una ausencia de una cultura y una sensibilización con lo que es el fenómeno de los ahogamientos. Voy a dar un dato. ¿Cuál es la primera causa de muerte por accidente en Canarias? Todo el mundo me dice el accidente de tráfico. Es el ahogamiento. El ahogamiento no solamente supera en mortalidad a los accidentes de tráfico, sino que duplican al número de muertes por accidentes. ¿Cuánto está muriendo en un año normal en Canarias? El año pasado, en el que acabamos de terminar, estamos hablando de entre 60 y 70 personas todos los años. Murieron 64 personas en el año 2021. Más de 250, además de los fallecidos, personas con bañistas con lesiones. Con accidentes. Contamos lesiones a 11 lesionados críticos, 17 graves. Nosotros cuando elaboramos la estadística, la elaboramos en base a la información que nos pasa en la atención inicial. Esa persona ha podido morir en el traslado de la ambulancia o ha podido morir a las 3-4 horas dentro del hospital y ahí no llegamos, con lo cual las cifras reales son mayores. Y Sebastián, ¿y hay playas más seguras unas que otras? O realmente, digo, aunque no hubieran vigilantes, digo ya por naturaleza, ¿hay playas más seguras? No. Te pongo un ejemplo muy claro. El volcán de La Palma. ¿Es inseguro el volcán de La Palma? Es un fenómeno de la naturaleza maravilloso y mientras yo guarde la distancia, no deja de ser, además del desastre económico-social, pues no deja de ser un espectáculo maravilloso. Si yo estoy contemplando la costa con las olas batiendo contra las rocas, ese espectáculo, ese abanico del agua que se abre, y yo lo observo desde la distancia, no deja de ser un espectáculo maravilloso. ¿Cuándo se convierte en peligroso? Cuando yo decido introducirme en ese punto de la costa y en ese momento donde el agua, en la marea, está pues bastante brava. No hay playas, el propio decreto de playas de la seguridad ha creado una clasificación en 3 niveles, playas de uso de baño que puedes utilizarlo, playas peligrosas que dependen de los momentos del estado meteorológico y playas prohibido el baño forever and ever, siempre. Sin embargo, comprobamos de que, a pesar de ese decreto y esa clasificación, se siguen metiendo personas. Porque una cosa curiosa, el tema de, por ejemplo, la playa de Famara, creo que la conocen, sí, claro, ¿no? Una playa de 5 kilómetros por lo menos, y es una playa que antiguamente, estoy hablando hace 30, 40 años, iba muy poca gente porque se consideraba como una playa peligrosa, y de hecho íbamos poca gente, íbamos gente como yo, como éramos unos chinijos y tal, bastante arriesgados, y de hecho vivimos y vimos también ahogamientos en esa playa, ¿no? Pero lo que quiero decir que ahora, por ejemplo, se ha perdido el miedo, entre comillas. Sí, y sobre todo el varón, nosotros, excepto tú que eres fémina, de cada 10 fallecidos, 8 son varones. Nosotros hemos dado charlas ya a casi 11.000 personas. La charla que acabamos de dar ahora en el Centro de Formación Profesional de Sonsama, a estudiantes de los ciclos superiores de emergencias sanitarias y de protección civil. Además habían policías que se enteraron de la charla, bomberos, profesionales sanitarios. Ahí lo comentábamos, de que la importancia de aplicar la prevención, la importancia de tener cultura de la prevención y la seguridad acuática y especialmente a los chicos. Nos confiamos, se nos activan las hormonas masculinas, nos creemos que somos isleños y aquí el mar y yo somos uña y carne, y ese exceso de confianza provoca la desgracia. El 80% de los ahogados se generan cuando nos introducimos en el mar
con bandera roja o si no hay bandera, con mal estado del mar. Yo sí tengo la curiosidad, la que quería solventar es precisamente en dónde recomiendan ustedes que haya vigilancia, porque antes se ponía el ejemplo de que Arrecife ha mejorado, es verdad, mucho la seguridad y otros servicios en la playa del Reducto, pero vemos gente bañándose en el muelle de la pescadería. Ahí no se ve a nadie. Digo de vigilancia. Te vas al puente de las bolas, ahí no se ve a nadie. Pero es que si te vas y no es por criticar, yo supongo sino porque no hay tantos recursos como para tenerlo. Pero en todo sitio. Es que te vas a la siguiente playa, yo no sé cómo se llama, la que está en el cable, no hay vigilancia. Pero te vas a la Concha y tampoco hay vigilancia. Bueno, pero allí donde no hay vigilancia hay que decir que al menos en el municipio de Arrecife están los flotadores. Que permiten en un momento dado que alguien que puede estar paseando y ve a una persona en peligro le pueda al menos lanzar el cabo. Lo que quiera, el flotador está allí, pero yo lo que voy es dónde recomiendan ustedes que haya vigilancia y dónde no. Y ya, por cierto, con puntos suspensivos, por favor, la pregunta con respecto a que le quedó una pregunta, perdona, Usoa. Sí, hubo una campaña que lanzó la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, pues promocionando los charcos. Tenemos más de 50, 60, 70 charcos, piscinas naturales, posetas, charcones, donde va mucha gente a bañarse. Claro, el gran problema es que lanzar una campaña, eso significa que vas a duplicar o triplicar, como reclamo turístico, la afluencia de personas. Muchos charcones, piscinas naturales tienen al lado su chiringuito, pero quien va a comerse el pescadito frito o el pescadito a la plancha, se va a dar un baño. Claro, eso generó un efecto que no fueron conscientes en principio. Si tú duplicas o triplicas en esos puntos de costa la afluencia de usuarios que van a convertirse en bañistas, y no hay vigilancia en esos puntos, vas a multiplicar exponencialmente la probabilidad de un accidente acuático. Afortunadamente hubo pues una corriente en contra y finalmente quedó ese proyecto pues ahí entre dos aguas, nunca mejor dicho, y yo creo que es un acierto. Si yo no puedo garantizar un punto en la costa donde voy a generar un reclamo turístico, es mejor no hacerlo. Mejor no hacerlo. ¿Y dónde recomiendo que haya vigilancia? Tiene que haber en todas, y aparte también me gustaría acordarme de las piscinas, porque hay piscinas de uso comunitario donde también tendría, supongo yo que tendría Pero que... eso está obligado. Está obligado, efectivamente. Vamos a ver, igual que no podemos poner un policía detrás de cada ciudadano para que no cometa un delito o para protegerlo siendo víctima de un delito, no se puede poner un socorrista detrás o un grupo de socorristas de los 1.500 kilómetros de costa que tenemos. Como dije, tenemos 700 puntos en la costa donde nos podemos bañar. Nosotros apelamos a la responsabilidad, a la concienciación. Si yo soy consciente de que ahí no me puedo meter, esa es la base. Antes de yo generar una situación de riesgo, es ser consciente y ser responsable, aplicar el sentido común de no meterme. Las playas donde deben tener socorristas, medios de emergencia, son aquellas las que tengan más influencia. Claro. Hemos calculado, en base a un informe que hicimos, el diputado del Común, Rafael Llanes, tiene una preocupación tremenda por este tema. Nos hemos reunido en varias ocasiones y el cálculo que hacemos y que hace la propia FECAN, que para cumplir ese decreto aprobado desde hace ya casi 4 años, se necesitan ahora mismo en Canarias, para cubrir todas esas zonas de costa con afluencia de bañistas, entre 1.000 y 1.500 socorristas más que a día de hoy no se han repuesto. El mensaje creo que quieres transmitir es que aparte de poner vigilancia, lo que hay que tener es la precaución suficiente y la información suficiente para no exponernos en un peligro, ¿no?, eminente si vamos a bañarnos en situaciones de un mar peligroso, ¿no? Esto es un tema educacional, Jorge, educacional. Cuando sepan ustedes que un adulto como nosotros bastan 4 minutos para perder la vida, que un niño de 5 o 6 años en 3 minutos pierde la vida, y que un bebé de 12 meses de vida en 27 segundos y en apenas 10 centímetros de agua pierde la vida por ahogamiento, vemos lo vulnerables que somos. Somos una especie terrestre, no somos voladoras, podemos interactuar en espacios acuáticos, pero debemos saber cuáles son nuestros límites para que ese baño, ese momento, sea un tiempo de relax, de ocio, de diversión o de salud y no se convierta en un drama. Pues sí, la verdad es que gente como a mí que me encanta la playa y es verdad que he visto situaciones, sobre todo, más que de gente aquí, que también, pero sobre todo de gente de fuera, a veces por el desconocimiento, bañándose en playas muy peligrosas sin conocer cómo es la playa. Incluso aún conociéndola, si es peligrosa, no se debería uno ni bañar siquiera. En los últimos, si me permites darte un dato, elaboramos un estudio estadístico que es oficial, el 95% es información que nos proporciona 112, Guardia Civil, más todas las instituciones colaboran con nosotros.
Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja. En los últimos 5 años han fallecido ahogados en Canarias alrededor de 250 personas de 37 países diferentes. No es alarmar, es simplemente, afortunadamente, el Gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo, la propia Consejería de Seguridad, estamos ahora empezando a lanzar campañas precisamente de prevención. Hay que felicitar al Ejecutivo Regional en esta línea, porque eso va a servir que Canarias diga al mundo: no solamente nos preocupamos porque a usted lo atiendan bien en el hotel, en la hamaca o en el restaurante, sino que nos ocupamos del bien primordial de cualquier ser humano, que es la vida. Y te refieres a poner información, pues yo siempre lo he dicho, que por ejemplo aquí en Lanzarote, de muchas cosas, por ejemplo, porque usted va a una estación de nieve y donde se queda usted en los hoteles hay información de cómo está, si vale la pena subir o no subir a la estación. Lo que te refieres es poner también información en cada hotel o en cada... Sí, nosotros tenemos ya... la campaña nuestra se compone de 16 spots de 1 minuto cada uno, donde ahí recreamos en un lenguaje audiovisual muy positivo, muy blanco, muy pedagógico, las 16 situaciones de riesgo más comunes a las que se enfrenta un bañista. Alguien que quiere hacer buceo, alguien que va a pescar a la costa, un bañista, una persona haciendo windsurf o en motos acuáticas. Esos spots los tenemos grabados en 6 idiomas, español, inglés, alemán, italiano, francés y en sueco, y a día de hoy están se proyectan en los circuitos internos, en las habitaciones, en los propios hoteles, en 70 hoteles de 5 países. Eso es muy importante. Pequeño inicio, pero no vamos a cejar en seguir inculcando la cultura de la prevención, no alarmando, simplemente es recomendar. Ursula, no sé si quieres hacer una pregunta, pero nos tenemos que ir ya. No sé si te interesa alguna cosa muy especial. Me interesan muchas cosas, pero si nos tú, tenemos de todas maneras, tú no te vas a ahogar nunca porque tú no te sueles ir a la playa, ¿no? Yo soy muy buena nadadora, pero no voy mucho a la playa, es verdad. Soy más de piscina. Es más de piscina. Bueno, pero las piscinas también se ahogan, ¿eh? Que mucha gente se ahoga. El agua dulce tiene menos flotabilidad que el agua salada. Es más complicado poder mantener, hay que hacer más ejercicio físico. Ten cuidado. Para también hay piscinas de agua salada, ¿eh? También las naturales. También las hay. Bueno, precisamente este año tuve la oportunidad, que no había estado en la zona de Agaete, y estuve en las piscinas de Agaete. Maravilloso. La verdad es que allí es difícil ahogarte porque hay mucha gente, ¿no? Y ¿sabes? Porque te ven y si pasa cualquier cosa te puede echar una mano, ¿no? No creas. ¿No? Tenemos ejemplos muy claros. ¿Allí también? Hay un exceso de confianza, no ocurre nada, pensamos que el otro vigila al uno, el uno piensa que vigila al otro y se están produciendo cientos de muertes todos los años. Tenemos imágenes reales, en nuestras charlas ofrecemos a estos profesionales imágenes reales, piscinas llenas de gente, un niño en medio ahogándose, el niño pierde la vida y nadie lo ve. El mejor socorrista, ya no para el profesional de la seguridad acuática, para cualquier ciudadano como nosotros, ciudadano, la capacidad de observación. Cuando veamos que alguien está haciendo movimientos espasmódicos, anárquicos, no nada ni a crawl, ni a espalda, ni a brasa, ni a mariposa, activar inmediatamente la alarma e acudir a socorrer a esa persona. Pues Sebastián, de verdad que muchas gracias por estar por aquí. Yo creo que ha sido muy instructivo y sobre todo lo que pretendíamos con esta entrevista es dar información y que la gente se conciencie de los peligros que hay en nuestras costas, porque es así, ¿no? Es así. Muchísimas gracias, un placer, un honor, y te declaro socorrista de honor, porque el mejor socorrista es la información, y hoy has sido tú un vehículo privilegiado y maravilloso te lo agradezco, en esta línea. Pero gracias a ti. Pues no es por nada, pero te acabo de nombrar algo que a él no le gusta, los socorristas. Yo sí. Me gusta. Guardavidas de honor. Entonces otra cosa, Guardavidas pero de honor. lo nombraste socorrista de honor. Gracias, Pedro, por el inciso. Ursula, muchas gracias. Nos vemos mañana, creo, también con Pedro. Nosotros no es una amenaza, pero mañana vamos a estar aquí otra vez a la misma hora. Buenas tardes.